Hoy aprenderás sobre la vida de Jesús de una manera que quizás nunca antes hayas visto. No como una sucesión de eventos antiguos, sino como una travesía viva. Una historia sobre el poder de volver a empezar, sobre el amor incondicional y sobre seguir adelante incluso cuando todo parece imposible, sin honores, sin trono, sin aplausos. Habló con marginados, desafió a reyes, se enfrentó a la muerte. Para ayudarnos a seguir difundiendo el mensaje de Jesús, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta, quiero más de Jesús, porque esta historia está a punto de comenzar de nuevo dentro de ti. Imagina el sonido lejano del viento cruzando el desierto, el brillo de una estrella sobre una aldea olvidada. Allí, entre el olor a paja y el silencio de las noches frías, comenzó la historia que cambiaría el destino del mundo. Un nacimiento sin aplausos, sin dinero, sin poder. Un Mesías que no llegó a un palacio, sino a un establo. Como si Dios quisiera decir, la verdadera riqueza no reside en las coronas, sino en el corazón que se ofrece. Y quizás esa sea la primera lección que el cielo nos da. La mayor inversión de Dios fue la simplicidad. El poder más puro venía envuelto en fragilidad. Aquel bebé en Belén ya llevaba consigo el peso y la promesa de toda la humanidad. Pero la historia no termina ahí. Mientras el mundo buscaba reyes y ejércitos, Jesús creció lejos del foco de atención, en Nazaret, un pequeño pueblo donde nadie esperaba nada grandioso. Fue en el silencio, en el anonimato, donde el propósito comenzó a florecer. Y es curioso, Dios parece obrar así. Mientras todos buscan ser el centro de atención, Él forja destinos entre bastidores. A lo largo de 33 años veremos lo invisible hacerse visible. El hombre que multiplicó los panes, curó a los ciegos y acogió a los intocables. El maestro que revolucionó el mundo, enseñando que ganar es servir, y esa es la verdad. Poder se trata de amar hasta el final. Desde el pesebre hasta el Calvario, desde el sufrimiento hasta la redención. Cada paso de Jesús es una respuesta silenciosa al caos humano. Y si observas con atención, notarás algo más profundo. Su vida es un espejo de nuestras propias vidas. Cada lágrima, cada experiencia en el desierto, cada nuevo comienzo que vivimos, lleva consigo un fragmento de ese mismo viaje divino. Porque el Cristo que caminó por caminos polvorientos también camina hoy dentro de cada uno de los que elige creer. Así que, respira hondo. Cierra los ojos un momento y permítete sentir esta historia, no como un espectador distante, sino como parte de ella. Porque esto no es solo una historia. Jesús, esa es la historia del amor que te eligió. Y todo comenzó en el lugar más insospechado. La noche era fría y el viento danzaba entre las colinas de Belén. Las estrellas parecían más cercanas, como si el cielo mismo se inclinara para contemplar la escena. Dentro de un establo, entre el olor a heno y los suaves sonidos de los animales, una mujer envolvía al recién nacido en pañales. Sin oro, sin alfombra, sin corona. Solo paja, silencio y el frágil aliento de un bebé. Así comenzó la historia del mayor poder jamás visto. El poder que no provenía del dinero ni del trono, sino de la humildad. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Lucas 2:7. El Salvador del mundo, en un lugar donde nadie lo buscaría. Es casi irónico. El Dios que creó las galaxias eligió nacer donde el suelo era tierra y el techo, madera rústica. Ningún esfuerzo humano podría haber predicho algo tan improbable. Quizás ahí reside el misterio. Dios transforma lo pequeño en riqueza eterna, y aquello que el mundo ignora se convierte en el mayor poder jamás revelado. Los pastores,
hombres sencillos sin posesiones, fueron los primeros en recibir el anuncio. Lucas 2, 8, 11. Ni rey, ni sacerdote, ni magnate. Pastores, gente con manos curtidas, acostumbrada a dormir al raso. A ellos les dijeron los ángeles: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Es curioso cómo Dios siempre invierte la lógica. Mientras los poderosos de la tierra invierten en palacios, Él invierte en corazones dispuestos. Recuerdo una época, hace años, en la que todo en mi vida parecía estancado. Había perdido un proyecto importante, una inversión que parecía prometedora, pero que se desmoronó de la noche a la mañana. Me sentía insignificante, sin rumbo. Pero fue precisamente allí, en ese establo de mi propia historia, donde algo empezó a tomar forma. Una idea sencilla y modesta nació en medio del caos, y de esa idea brotó una nueva etapa, un nuevo propósito. A veces, el mayor beneficio no reside en lo que el dinero puede comprar, sino en lo que no puede comprar. Visión, fe y un nuevo comienzo. Hay una divina ironía en todo esto. El Mesías no nació en el palacio de Herodes, sino bajo las estrellas, como si Dios dijera: no necesito vuestra estructura para manifestar mi gloria. ¿Y cuántas veces hemos buscado poder y en nuestra búsqueda de seguridad, acaso olvidamos que los mayores tesoros se esconden en la sencillez? ¿Cuántas veces nos habla Dios en el silencio de un establo, mientras nosotros estamos demasiado ocupados buscándolo en templos suntuosos? Belén, pequeña entre las miles de ciudades de Judá, Miqueas 5:2, fue el lugar elegido. Su nombre significa casa del pan, y allí nació el pan de vida. ¿No es poético? El mismo que un día multiplicaría los panes, comenzó su camino rodeado de hambre y escasez. Es como si Dios dijera: yo soy la respuesta que nace en medio de la carencia. Hay algo profundamente humano en esta escena. María, cansada, José angustiado, ambos intentando comprender el misterio que sostenían en sus brazos. Sin aplausos, sin discursos, solo la certeza de que algo divino estaba sucediendo, aunque nadie lo comprendiera. Y es en este punto donde el texto nos interpela. ¿Y si el milagro que esperas está naciendo ahora en un lugar que jamás imaginarías? Piénsenlo. El Dios que pudo haber venido con ejércitos, vino como un niño. El que pudo haber nacido rodeado de oro, nació envuelto en heno. Invirtió toda la lógica del poder y, invertido su gloria, reside en la sencillez. Esto me recuerda algo que escuché una vez. Cuando Dios quiere hacer algo grande, empieza poco a poco. Cuando quiere mostrar su poder, comienza en lo invisible. Y si la respuesta que has estado esperando, ese nuevo comienzo, esa dirección, esa oportunidad, está naciendo en tu propio interior. Quizás el ruido de la ciudad te distrajo. Quizás estás buscando poder mientras Dios ofrece propósito. Y es precisamente allí, sobre el frío terreno de tu vulnerabilidad, donde Él decide aparecer. Mientras los reyes dormían en sus palacios, el verdadero rey dormía en el regazo de una mujer exhausta, y todo el cielo se inclinó. Los ángeles cantaban, y el mundo no se daba cuenta. Dios estaba dando comienzo a algo eterno, discretamente. Pero ¿qué pasará después? ¿Qué sucederá cuando el niño crezca y el mundo siga sin reconocerlo? ¿Qué ocurrirá cuando el Dios hecho carne necesite aprender el oficio de carpintero lejos de los focos, entre el ruido de las herramientas y el polvo del trabajo? A veces, la sencillez no es el fin, sino el comienzo del silencio que prepara el propósito. Comenta a continuación: ¿cuál fue el momento más sencillo de tu vida en el que presenciaste el nacimiento de algo grandioso? Tras el llanto en Belén, silencio. Ni relámpagos, ni trono, ni procesión celestial. Solo el lejano sonido de martillos de carpinteros resonando en Nazaret.
Durante 30 años, el hombre hecho Dios vivió entre calles polvorientas, vecinos curiosos y el ritmo cotidiano de un pueblo olvidado. Es extraño pensarlo. El creador del universo, oculto tras un banco de trabajo de madera, aprendiendo a lijar tablas. La Biblia es discreta sobre esos años. Lucas simplemente escribe: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Lucas 2:52. No se registraron milagros ni multitudes, solo el silencioso crecimiento de un propósito. Puede parecer algo insignificante, pero es aquí donde el cielo enseña algo poderoso. Dios obra entre bastidores, mientras el mundo busca protagonismo. ¿Cuántas veces confundimos el valor del propósito con la visibilidad? Queremos aplausos, reconocimiento, resultados rápidos, como si el poder residiera en el público y no en el proceso. Pero Jesús nos muestra lo contrario. La verdadera inversión se realiza en silencio. Mientras todos esperaban un Mesías espectacular, Él estaba en Nazaret, el lugar del cual, según Natanael, nada bueno puede venir. Juan 1:46. El poder de Dios se revela en las fases que nadie ve. Quizás el silencio sea el mejor entrenamiento para el alma. Y si somos sinceros, el silencio inquieta. Hace que el tiempo parezca estancado, que el propósito parezca lejano. Es como si la vida hubiera pulsado el botón de pausa y se hubiera olvidado de seguir adelante. Pero el silencio es el taller de Dios. Es allí donde Él moldea el ser interior, recortando el orgullo, formando el carácter, enseñando el valor de lo que verdaderamente importa. El dinero puede acelerar un plan, pero solo el tiempo purifica el corazón. Nazaret era pequeña, sin relevancia política, sin riqueza, sin poder. Una ciudad olvidada por la historia, pero recordada por Dios. Y es curioso cómo el Creador elige depositar sus mayores secretos en lugares insospechados. Mientras Roma exhibía su imperio dorado y Jerusalén presumía de su suntuoso templo, el Hijo de Dios permanecía en silencio, esperando el momento oportuno. La prisa es humana, pero el propósito es divino. Recuerdo una ocasión en la que Dios me hizo vivir algo similar. Fue un momento en que todo pareció detenerse, el trabajo, los sueños, incluso las oraciones. Miré a mi alrededor y vi a la gente crecer, alcanzar sus metas, prosperar. Me sentí como en Nazaret, olvidada. Pero fue en ese silencio donde aprendí que Dios no tiene prisa porque construye para que perdure. No pierde el tiempo esperando, transforma la espera en inversión. Descubrí que cada día sin respuesta fortalecía lo que no podía ver, la fe. Jesús creció en gracia. En silencio, practicó la paciencia que un día lo sostendría en la cruz. Mientras otros buscaban el poder de los puestos de autoridad, Él aprendió el poder de la obediencia. Mientras algunos amasaron riquezas para controlar el mundo, Él aprendió a servir al mundo con sus propias manos. Cada astilla de madera en el taller de carpintería era un recordatorio. El propósito divino también requiere clavos, esfuerzo y disciplina. Y quizás por eso Nazaret no fue una pérdida de tiempo, sino parte del plan. Porque antes de curar a los enfermos, Jesús necesitaba aprender a manejar herramientas. Antes de poder multiplicar los panes, necesitaba aprender a esperar el momento adecuado para la cosecha. Antes de hablar con los reyes, necesitaba escuchar el silencio de Dios. ¿Te has dado cuenta alguna vez de lo ensordecedor que puede ser el silencio? Grita preguntas que el alma intenta acallar. ¿Me ha olvidado Dios? ¿Está mi propósito atrapado en el tiempo? Pero la respuesta de Dios es sutil. Aún no. Porque el todavía no de Dios nunca es una negación, sino una preparación. Nazaret nos enseña que el propósito es como una inversión secreta. La recompensa no es inmediata, pero es segura. Y quizás esa sea la mayor prueba de fe.
seguir creyendo cuando nada sucede. Deja que Dios te esconda para que Él te revele en su tiempo perfecto. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés 3:7. Jesús vivió en un tiempo de silencio para que, cuando hablara, cada palabra tuviera un peso eterno. Y con nosotros ocurre lo mismo. Hay momentos en que Dios nos hace callar para purificar nuestras motivaciones. Nos distancia del ruido del mundo para que podamos aprender a escuchar el susurro de su voz. Porque cuando llega el momento oportuno, lo que se construyó en secreto no puede destruirse en público. Y entonces surge la pregunta que flota en el aire como una suave brisa en Nazaret, cuando se rompe el silencio. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el Dios que esperó 30 años finalmente decide levantarse de los bancos de carpintería y caminar hacia el río Jordán? Porque llega un momento en que el propósito abandona su escondite y se une a la fila junto a los pecadores. El sol se alzó sobre el río Jordán, tiñendo de oro sus aguas tranquilas. Una suave brisa soplaba, levantando el polvo de las orillas. Hombres y mujeres esperaban con impaciencia la voz que resonaba en el desierto, la voz de Juan. Predicaba el arrepentimiento, una invitación a purificar el alma, un nuevo comienzo. Y en aquel árido y sagrado paraje Jesús apareció. No hay trompetas, ninguna multitud lo reconoce. Solo Juan, perplejo, lo ve acercarse. El profeta que bautizaba a los pecadores se encuentra ahora ante el Santo. Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Mateo 3:14. Pero Jesús responde con una serenidad que rompe el silencio. Dejad que sea así ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Y entonces sucede lo improbable. El Hijo de Dios se une al linaje de los hombres. Él no exige prioridad, no reclama poder, no ostenta títulos. El creador del oro y la plata, Ageo 2:8, está allí, en medio de la gente sencilla, enseñando que la mayor inversión del reino es la humildad. Esta escena es revolucionaria, porque el mundo valora a los que destacan, pero Dios valora a los que se humillan. El bautismo de Jesús es una lección silenciosa sobre poder y sumisión. No necesitaba purificarse, pero quería identificarse. Él, que estaba sin pecado, se sumerge en las aguas de los pecadores. Y cuando Él abandona el río, el cielo se abre. El Espíritu de Dios descendió como paloma y se posó sobre Él. Y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Mateo 3:16-17. Allí, el cielo valida lo que el mundo aún no comprende. Mientras los hombres buscan el poder para exaltarse a sí mismos, Dios revela el verdadero poder, el poder de la obediencia. El bautismo no fue solo el comienzo del ministerio, fue la proclamación de un modelo. Jesús nos mostró que el propósito no comienza cuando somos vistos, sino cuando decidimos servir. Y es imposible no reflexionar. ¿Cuántas veces evitamos las colas de la vida? Queremos el resultado sin el proceso, la corona sin el desierto. Pero Dios nos invita a sumergirnos, a descender, a renunciar. Porque la riqueza espiritual solo crece donde hay entrega. Una vez viví algo que me recordó a esa escena. Me enfrentaba a una decisión importante, un proyecto prometedor, lleno de posibilidades y con dinero de por medio. Todo apuntaba al éxito, pero en el fondo algo me inquietaba. Era como si Dios me pidiera que me dejara llevar por la corriente, que renunciara al beneficio tangible y me entregara a la obediencia invisible. Fue difícil. Mi mente me decía: «Vete», pero mi corazón susurraba: «Espera». Y cuando elegí el camino de la sumisión, comprendí algo profundo. A veces, la obediencia es la mayor inversión de fe que alguien puede hacer. El bautismo de Jesús es también un espejo. Muestra que la humildad no es debilidad, sino fortaleza contenida.
Es el poder de elegir el camino humilde cuando todos los demás buscan el elevado. Mientras el mundo persigue la riqueza, Él se sumerge en la renuncia. Mientras muchos buscan el resplandor de la fama, Él se permite ocultarse bajo el agua. Y cuando emerge de ella, ya no es solo Jesús de Nazaret, sino el Cristo, el ungido. ¿Ves la paradoja? El cielo solo se abre después de que Él descienda. El Espíritu solo desciende después de que Él se somete. La voz del Padre solo resuena después de que Él guarda silencio. El bautismo es una metáfora de la vida cristiana. Todo nuevo comienzo requiere un salto al vacío, y a menudo ese salto es hacia lo desconocido. Pero es en este acto de entrega donde el propósito comienza a respirar. El que quiera ser el primero deberá ser el servidor de todos. Marcos 9:35. Es curioso cómo Jesús enseña eso. El poder del reino es el poder de servir. El mundo mide el éxito por los logros, Dios lo mide por la obediencia. La tierra celebra a quienes acumulan, el cielo celebra a quienes comparten. Y quizás esa sea la lección más difícil, comprender que el reino de Dios es una economía invertida. Cada paso que Jesús dio hacia el río Jordán fue un acto de renuncia. Cada gota de agua sobre su piel era un sello de compromiso con el sacrificio. Sabía que esa caída algún día lo llevaría a las profundidades de la cruz. Pero Él se fue, sin prisa, sin miedo, sin resistencia, porque sabía que no hay gloria sin dedicación. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre Él como una paloma, la escena cambia. Ese momento marca la transición entre el anonimato y el ser llamado. El Hijo amado ahora emprende su viaje hacia el desierto, el lugar donde se pone a prueba el propósito, donde se demuestra el poder, donde se refina la fe. Porque toda vocación auténtica conlleva pruebas. Y el mismo Espíritu que desciende sobre él en el Jordán es el que lo conduce al desierto, no para destruirlo, sino para fortalecerlo. Después de todo, ¿cómo se puede medir la verdadera riqueza del alma si no es probando el oro con fuego? Justo después de que el cielo se abre, el viento cambia. La voz que decía, «Este es mi Hijo amado», ahora guarda silencio. El mismo Espíritu que descendió como paloma lo guía con firmeza por el desierto. Resulta casi paradójico. Dios hizo al hombre recién aprobado por el Padre y ahora se ve conducido a la soledad. Sin público, sin milagros, sin aplausos. Solo arena, sol y el áspero latido de su propio corazón. 40 días, 40 noches, ni pan ni sombra. El desierto es el lugar donde se desvanecen las certezas, donde la inversión espiritual se pone a prueba en la escasez. Allí, cada pensamiento es un espejo, cada silencio una confrontación. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Es asombroso cómo el enemigo espera el momento oportuno. No aparece cuando estamos saciados, sino cuando tenemos hambre. La tentación nunca se trata de pan, sino de propósito. El diablo sabía quién era. El ataque no era físico, sino de identidad. Si eres el Hijo de Dios. Esa frase es el detonante de toda guerra espiritual. La duda siempre es el primer golpe. Jesús tenía hambre. Y el enemigo ofrece algo aparentemente simple: convertir las piedras en pan. Pero Jesús responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Él está diciendo, hay un hambre que el pan no puede saciar. Existe un tipo de riqueza que el dinero no puede comprar. Existe un poder que no depende de atajos. Y aquí reside el misterio. El desierto no demuestra quién eres para Dios, sino quién es Dios en ti. Es el entorno donde aprendemos que la fe no es una moneda de cambio, sino una cuestión de supervivencia. Y que a veces el mayor milagro no es multiplicar el pan,
sino seguir creyendo cuando no hay pan en absoluto. Cada tentación es una oferta de un atajo. El enemigo lo lleva a la cima del templo y luego a la montaña más alta, mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria. Mateo 4:8. Es como si él dijera: todo esto te daré si te postras y me adoras. En otras palabras, intercambiar el proceso por poder. Pero Jesús no negocia. Sabe que la verdadera inversión no es instantánea, sino eterna. Y ningún trono ofrecido por el diablo vale el precio de un alma. Apártate, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Mateo 4:10. ¿Cuántas veces nos vemos tentados a hacer lo mismo? Buscando atajos, decisiones rápidas, ganancias fáciles, riquezas sin raíces. Pero el desierto nos recuerda que toda prisa tiene un precio. Y ese poder sin propósito no es más que vanidad disfrazada de éxito. Recuerdo una época en la que el desierto también me encontró a mí. Fue una época de escasez emocional, financiera y espiritual. Todo lo que intenté pareció desmoronarse. Recé y el cielo parecía hecho de bronce. Pero fue allí, en esa carencia, donde aprendí que Dios no multiplica lo artificial. Él multiplica lo real. Aprendí que la fe es la mejor inversión cuando el balance de la esperanza es negativo. Y la fuerza para permanecer fiel en el desierto vale más que cualquier riqueza pasajera. La tentación no reside en el pan, sino en el poder. El enemigo ofrece la gloria de los reinos, pero Jesús espera la gloria de la cruz. Mientras que el diablo promete riquezas instantáneas, el Padre ofrece un trono eterno. Y este es el punto. Lo que el infierno llama pérdida, el cielo lo llama preparación. Cuando el enemigo se retira, los ángeles se acercan. Mateo 4:11. Brindan consuelo, alimento y fuerza. El desierto no termina con aplausos, sino con presencia. Y Jesús sale de allí más fuerte que cuando entró. Se enfrentó al vacío y venció. Demostró que el verdadero poder no reside en dominar el mundo, sino en dominarse a uno mismo. El desierto es el lugar donde aprendemos a decir no. Y ese no se convierte en la semilla de todo lo que Dios hará después. Es en el suelo árido donde tiene lugar la llamada germinación. Y por eso, cuando Jesús abandona el desierto, no regresa siendo el mismo. Ahora está listo para llamar discípulos, sanar a los enfermos, confrontar los sistemas y transformar el mundo. Pero antes de todo eso, necesitaba demostrar algo que ningún imperio comprende. Eso, la mayor riqueza que un hombre puede tener, es un corazón que no se puede vender. El viento del desierto amaina, las dunas enmudecen y a lo lejos el sonido de las voces se acerca, pescadores charlando junto al mar, redes que se lanzan, vidas ordinarias a punto de volverse eternas. El desierto termina y la misión comienza. El viento del desierto quedó atrás. Ahora el sonido de las olas del mar de Galilea llena el aire. Jesús camina sobre la arena con la mirada fija. Ya no es la mirada de quien busca, sino la de quien ha encontrado. El tiempo de preparación ha terminado. Ahora comienza el tiempo de definir un propósito. La escena es sencilla, pero está impregnada de eternidad. Hombres rudos, manos callosas, ojos cansados de tanto intentarlo y fracasar. Pasan las noches luchando contra la marea y los días remendando las redes rotas. Es en esta vida cotidiana ordinaria donde sucede lo extraordinario. Jesús se acerca. No trae consigo ni corona, ni ejército, ni promesas de riqueza. Solo trae una invitación: síganme y los haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Tan simple y tan profundo. Nada de discursos, nada de currículums, nada de negociaciones. Dos palabras que lo cambian todo. Sígueme. Pedro y André abandonan las cadenas. Tiago y Juan abandonan el barco y a su padre. Desconocían su destino.
solo sabían quién los llamaba. Y de alguna manera eso fue suficiente. Ese es el poder del llamado divino. No te da todas las respuestas, pero despierta algo dentro de ti que reconoce la voz de quien te creó. Es como si el corazón dijera: este es el camino. Jesús comienza su misión entre los sencillos, no entre los poderosos. No busca al más rico, sino al más accesible. Él ve potencial donde el mundo ve rutina. Y lo que Él hace con los pescadores, lo sigue haciendo hoy. Transformar lo ordinario en un canal de eternidad. Piénsalo. Jesús podría haber elegido políticos, maestros de la ley, soldados influyentes. Pero Él elige a hombres que saben esperar la marea adecuada, remendar lo que se ha roto y volver a echar las redes, incluso después de toda una noche sin pescar. Porque así es como funciona el reino. Dios no busca la perfección, sino la perseverancia. Recuerdo el momento en que me di cuenta de mi propia vocación. No llegó en un estallido de trueno, ni en una visión, sino en un momento tranquilo, casi inadvertido. Era como si el Espíritu dijera: lo que tienes en tus manos, yo lo puedo usar. Y quizás eso es lo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros. No necesitas tenerlo todo, solo necesitas estar dispuesto a seguirme. El llamado de Jesús es la mejor inversión de una vida. Pero, a diferencia de los negocios humanos, el beneficio no se mide en dinero, se mide en transformaciones, en vidas transformadas, en historias reescritas. La verdadera riqueza consiste en saber que algo dentro de ti puede guiar a alguien hacia Dios. Jesús comienza a predicar: el reino de Dios está cerca, arrepentíos. Marcos 1:15. Pero el tono no es el de un predicador severo, sino el de alguien que invita. El arrepentimiento no es castigo, es liberación. Es una oportunidad para empezar de nuevo. Y comienzan a suceder milagros. Los ciegos ven, me guiaré por mis caderas. Incluso los corazones más endurecidos se conmueven. La multitud se congrega, no solo para ver el poder, sino para sentir su presencia. Algo nuevo están haciendo y nadie puede explicarlo. Lo más hermoso es darse cuenta de que el reino comienza con pequeños pasos. Una invitación, una respuesta, una mesa, una conversación. Dios siempre comienza a lo grande desde adentro, incluso cuando las cosas parecen pequeñas desde afuera. Cuando Jesús elige discípulos, en realidad, sembrando semillas para el futuro. Cada uno de ellos representa una parte de la humanidad. El impulsivo Pedro, el soñador Juan, el inquisitivo Tomás, el celoso Simón. Cada temperamento, cada debilidad, cada duda se utilizará para tal fin, porque el llamado de Dios no ignora quiénes somos. Él redime lo que somos. Y quizás lo más inspirador sea esto: Jesús llama a las personas no solo a seguirle, sino a llegar a ser como Él, no para admirar, sino para imitar, no para recibir, sino para dar. La vocación es un viaje, no un destino, y cada día continúa repitiendo las mismas palabras que resonaron a lo largo de las costas de Galilea. Sígueme. Y la pregunta que queda es: ¿sigues reconociendo esa voz cuando susurra en medio de tu rutina diaria? El aire huele a celebración y a vino, risas, música, baile. Es la boda de Caná de Galilea. Pero entonces, de repente, la risa se desvanece. Las jarras están vacías. La vergüenza se acerca silenciosamente, como una sombra sobre la alegría. María se da cuenta. No arma un escándalo. Simplemente se acerca y dice: se han quedado sin vino. Y allí, en un rincón de esa sencilla casa, se está preparando el primer milagro. No en un templo, sino en una celebración ordinaria. No ante reyes, sino ante siervos. Jesús pide lo improbable: llenen los frascos con agua. Ellos obedecen, y cuando sirven al maestro de ceremonias,
sucede lo imposible. El agua se transforma en vino, no en cualquier vino, sino en el mejor. Este es el patrón de Dios. Él siempre transforma lo ordinario en extraordinario cuando hay obediencia. Y el primer milagro de Jesús no se trata de espectáculo, sino de amor. Él salva a una familia de la vergüenza, transformando la humillación en abundancia. Es el amor el que ve antes de que aparezca el dolor. Así es el corazón de Dios. No espera a que ocurra el desastre, actúa en los detalles. No exhibe su poder para impresionar, sino para revelar quién es, porque un milagro no es un espectáculo, es una señal. Después de Caná, los milagros se multiplican. Un leproso se acerca temblando y susurra: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, sin dudarlo, lo toca. El contacto que la sociedad prohibía, el contacto que nadie se atrevió a dar. «Quiero hacerlo, manténganlo limpio». Y en ese instante la piel herida se regenera. Pero más que eso, el alma que fue rechazada se siente vista. Cada milagro es un mensaje silencioso. Usted no está solo. Dios sigue tocando a los intocables. El amor sigue sanando lo que el miedo separa. Y quizás la más hermosa de todas estas señales no reside en lo que cambia en el exterior, sino en lo que se transforma en el interior. Porque Jesús no solo sanaba cuerpos, sino también percepciones. Hizo que la gente viera el valor que ya tenían, incluso antes de la cura. Piensa en cómo trató a cada persona individualmente. Al hombre ciego le pregunta lo obvio: ¿qué quieres que haga por ti? No porque no lo sepa, sino porque quiere que se escuche la voz de ese hombre. A la mujer que padece flujo de sangre, no solo la sana, sino que la llama hija. Con cada milagro, Jesús restaura la identidad antes que la salud. Y si nos detenemos a pensarlo, Él continúa haciéndolo hoy. Quizás no convirtiendo el agua en vino, sino transformando la dolor en fuerza, luto a propósito, vergüenza al presenciarlo. ¿Cuántas veces has sentido que algo en tu vida se había perdido y de repente algo cambió sin explicación? Tal vez no fue una coincidencia, tal vez sí lo fue, una jarra llenándose en silencio. Recuerdo una época en la que todo parecía insípido. Las oraciones parecían resonar en el vacío y el corazón árido. Pero en un día cualquiera, un simple gesto, una palabra, una respuesta inesperada, lo reavivó todo. Fue como ver cómo el agua se convertía en vino dentro de mí. Sin ruido, sin espectáculo, solo presencia. Este es el milagro más profundo. Cuando el amor de Dios cambia lo que nadie ve, porque hay dolores que no se manifiestan en el cuerpo, pero que pesan mucho sobre el alma. Y ahí es donde Él actúa primero. Jesús no vino simplemente a realizar milagros. Él vino para mostrar el rostro de Dios a través de ellos. Un Dios que ve lo invisible. ¿A quién le importan los detalles? Eso transforma lo cotidiano en un altar. El milagro es el lenguaje de la gracia. Es Dios diciendo: sigo aquí, y el amor sigue teniendo la última palabra. La colina era sencilla, el terreno era irregular, la gente está cansada. Hombres, mujeres, niños, todos sentados en la ladera, con la mirada fija en aquel joven rabino que hablaba con autoridad, no como los maestros de la ley. El sol se ponía sobre Galilea y cada palabra parecía abrir un nuevo camino en la mente del oyente. Entonces dijo, despacio, como quien siembra semillas en tierra fértil: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Silencio. ¿Cómo esto pobres? El mundo siempre ha dicho que felices son aquellos que tienen dinero, poder, influencia, riqueza. Pero él dijo lo contrario, como si la verdadera prosperidad no radicara en lo que acumulas, sino en lo que das.
como si la mejor inversión en la vida no estuviera en bóvedas, sino en los corazones. Con cada frase, Jesús subvirtió la lógica humana. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No solo enseñaba, sino que redefinía el concepto de grandeza. Y mientras la gente escuchaba, algo sucedió. Fue como si una llave hubiera girado dentro del alma. Promesas que antes parecían lejanas se estaban volviendo posibles. La religión, que antes había sido una carga, se convirtió en un alivio. Jesús hablaba de un reino donde el más pequeño es el más grande, donde el perdedor gana, donde quienes sirven reinan y quien ama gana. Fue allí donde el mundo comenzó a ponerse patas arriba, o quizás a enderezarse por primera vez. Contaba historias sencillas, pero con un impacto duradero. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de ladrones. Pasó un sacerdote, luego un levita, demasiado religioso para detenerse. Pero fue un samaritano, considerado impuro, quien se bajó de su animal, le limpió las heridas y lo llevó a una posada. Mateo 10, 30, 37. Jesús mira a los ojos de la multitud y pregunta: ¿cuál de estos tres fue la siguiente persona en acudir al hombre herido? La respuesta es obvia, pero lo que viene después no lo es. Adelante, haz lo mismo. El silencio que siguió a esas palabras fue casi palpable. Allí no hay lugar para excusas. Ninguna teología puede disimular la falta de compasión. El mensaje es claro. El amor es el verdadero poder. Y quien la practica, aunque no tenga título, es mayor que cualquier sacerdote. Esta es sabiduría divina, una enseñanza que aparenta ser debilidad, pero que en realidad es fortaleza. Jesús no solo enseñó, vivió lo que predicó. Mientras el mundo competía por tronos, Él lavaba pies. Mientras muchos invertían en gloria, Él invirtió en personas. ¿Y cuál es el retorno de esa inversión? Eterno. Recuerdo una época en la que tuve que elegir entre tener razón y ser amable. Todo en mí quería demostrar algo, defender mi orgullo, pero una voz interior susurró: sirve, incluso sin ser reconocido. Fue incómodo, pero días después me di cuenta: servir es el tipo de poder que no necesita ser anunciado. Es un tipo de riqueza que no depende de la moneda. La enseñanza de Jesús no es solo contracultural, es revolucionaria. Habla de perdonar a quienes te han herido, de poner la otra mejilla y de hacer un esfuerzo extra. Y de repente, el mundo que parecía tan seguro en sus certezas se ve sacudido. Es como si un espejo se hubiera hecho añicos y por primera vez viéramos la vida sin el reflejo del ego. El que quiera ser el primero deberá ser el servidor de todos. Marcos 9:35. Esta es la economía del reino. Quien se vacía, rebosa. Quienes se humillen serán exaltados. Quienes renuncian al poder terrenal reciben una corona que el tiempo no puede arrebatar. Pero no todos aceptaron esta enseñanza. Muchos lo oyeron y se alejaron. Porque amar al enemigo es fácil de decir, pero difícil de vivir. Y cuanto más hablaba Jesús del amor, más se inquietaba el sistema mundial. Como si cada una de sus palabras fuera una espada que atravesara el corazón humano. El tintineo de las monedas resuena en el patio del templo. Cabras, bueyes y palomas se disputan el espacio entre el murmullo de las voces. Los hombres, con balanzas en mano, negocian como si el altar fuera un mercado. El aire es denso, pesado, casi profano, y en medio de esa confusión de olores, ruidos y engaños, Él llega. Jesús camina despacio, la mirada es fija, la voz, aún en silencio, parece presagiar un trueno a punto de estallar. La escena es casi cinematográfica, el Mesías en el centro de lo que debería ser sagrado, observando la inversión de la humanidad en poder, dinero y estatus. Todo a expensas de la fe sencilla del pueblo.
De repente se rompe el silencio. Las cuerdas se transforman en un látigo improvisado. Las tornas han dado un giro inesperado. Las monedas ruedan por el suelo como minúsculos destellos de plata. Y, con una voz que traspasa el aire, declara: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Mateo 21:13. El asombro es generalizado. Nadie se había atrevido a hacerlo antes. Pero Jesús no estaba atacando el templo. Estaba purificando el corazón que el templo simbolizaba, porque antes de cambiar las tornas afuera, Él vino a cambiarlas desde dentro. En cuanto a la vanidad, en cuanto a la codicia, esas apariencias religiosas que enmascaran la distancia del amor. El contraste es sorprendente. Los cambistas negocian con la fe como si fuera una mercancía. Y Jesús, el Hijo de Dios, demuestra que el verdadero tesoro no se puede guardar en cajas fuertes. El reino de Dios no es una inversión que se pueda comprar con oro, sino con entrega. Él expone lo que pocos se atreven a admitir. Hay quienes usan la fe como herramienta de poder, y hay quienes lo pierden todo por amor a Dios. Y estos últimos son los verdaderamente ricos. Resulta curioso pensarlo. El mismo Jesús que multiplicó los panes, ahora está repartiendo monedas. El mismo que antes curaba a los enfermos, ahora hiere el orgullo de los líderes. Porque los milagros y la confrontación provienen de la misma raíz, celo por un corazón puro. Allí, la gente ve algo nuevo. No es ni el Mesías político que esperaban, ni el rey de coronas y espadas. Es un rey que lucha con palabras y con lágrimas, un Dios que invierte en la transformación, no en la apariencia. Mientras los poderosos intentan mantener el control, Él desafía al sistema con algo contra lo que el mundo no sabe luchar: la verdad. Y la verdad es que el templo estaba lleno, pero el corazón estaba vacío. La religión floreció, pero la compasión murió. Se recitó la ley, pero se olvidó el amor. Jesús no solo confronta, sino que revela que a menudo lo que llamamos adoración no es más que conveniencia bien empaquetada. ¿Cuántas veces hemos convertido también la casa de Dios en un mercado? No con monedas ni palomas, sino con intercambios sutiles. Rezo, pero espero algo a cambio. Yo sirvo, pero quiero reconocimiento. Doy, pero quiero algo a cambio. Y así, el altar se convierte en un contador. La fe se convierte en una inversión emocional. Y el corazón pierde la concentración. Pero Jesús, con la misma mirada que purificó el templo, continúa mirándonos hoy y pregunta en silencio: ¿qué hay que cambiar ahí dentro? Quizás no sean mesas hechas de madera, sino mesas de orgullo, de miedo, de control. Quizás se trate de monedas acumuladas de resentimiento reprimido, o sacrificios hechos más por vanidad que por amor. Y lo más llamativo es que después de toda esa confusión, los ciegos y los cojos se acercan a Él y son sanados. Mateo 21:14. En otras palabras, cuando el templo se purifica, el milagro vuelve a ocurrir. Cuando el corazón se purifica, el amor vuelve a fluir. Cuando el altar deja de ser un mercado, vuelve a convertirse en una morada. Así es como obra Dios. Él transforma lo que necesita ser transformado para que la vida vuelva a palpitar. Y si sientes que Él está removiendo algo en tu interior, no huyas. Puede resultar incómodo, pero es curativo, porque antes de reconstruir, Él limpia. Antes de restaurar, Él se enfrenta. Y a veces, el amor más verdadero es el que tiene el valor de derribar lo que nos aprisiona. Cayó la noche sobre Jerusalén, las calles silenciosas ocultan el murmullo de la Pascua, cada casa iluminada, cada mesa puesta, cada recuerdo del éxodo recitado como una herencia, pero en una habitación sencilla, oculta de miradas indiscretas,
algo eterno está a punto de suceder. Jesús está allí con los 12. El aire se siente denso, casi sagrado. El parpadeo de las lámparas proyecta sombras sobre las paredes. Y en el centro de la mesa, pan y vino, símbolos ancestrales, ahora a punto de adquirir un nuevo significado. Él los mira a todos. Pedro, impetuoso como el viento. Juan, en silencio, su corazón latiendo al unísono con el de él. Y Judas, su mirada inquieta, sus dedos temblorosos, su mente en otra parte, en otro tipo de inversión. El dinero le espera afuera, 30 monedas de plata. Mateo 26, 14, 16. Jesús lo sabe, pero el tono de voz no cambia. No retires el plato, no endurezcas la mirada. En cambio, lávate los pies. El agua cae sobre el suelo pedregoso, llevándose el polvo de los caminos. Los discípulos intercambiaron miradas desconcertadas. Pedro intenta resistirse. Señor, ¿vas a lavarme los pies? Y Jesús responde con una dulzura que vence el orgullo. Lo que estoy haciendo ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Juan 13:7. Esta es la esencia del amor divino. Servir incluso cuando no se es comprendido. Amar incluso cuando la otra persona no es correspondida. A los ojos de Cristo, el poder y la riqueza no se miden por tronos, sino por toallas y palanganas. El verdadero poder reside en arrodillarse. La verdadera inversión se realiza a través del compromiso. Él parte el pan, levanta la copa, mira al cielo y da gracias, como alguien que aún ve belleza incluso en medio del dolor. Este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Esta es la copa del nuevo pacto. Lucas 22, 19, 20. Y entonces, silencio. Las palabras tienen peso, porque un amor así es casi insoportable de comprender. Es el amor el que prevé la traición, pero elige permanecer. Es el tipo de amor que no se rinde, ni siquiera cuando el corazón sangra. Mientras el vino pasa de mano en mano, Judas ya no puede soportarlo. Entonces, aporta se fecha, y Juan, con la sencillez de quien presencia la eternidad, escribe: «Y era de noche». Juan 13:30. ¡Qué frase poderosa! Afuera era de noche, pero también lo era dentro del alma humana. La oscuridad no solo estaba en el cielo, sino también en el miedo, la duda, la culpa, en los corazones de aquellos que no comprendían que el mayor poder no reside en dominar, sino en amar. Y sin embargo, Jesús continúa. Él continúa hablando, enseñando, prometiendo al Consolador. Sigue creyendo que este grupo imperfecto sería capaz de cambiar el mundo, porque su amor no depende de las obras de quien lo recibe. Depende enteramente de la naturaleza de la persona que lo ofrece. ¿Cuántas veces, al mirar hacia atrás, nos damos cuenta de que nosotros también hemos estado en la mesa, recibiendo amor y ofreciendo silencio? ¿Cuántas veces nos ha lavado Dios los pies cuando lo único que queríamos era huir? Y sin embargo, Él permanece, funciona. Él insiste. Recuerdo una época en la que necesitaba amar a alguien que me había herido profundamente. Todo en mi interior clamaba por distancia, pero algo superior dijo: «Quédate, sirve, ama». No fue fácil, pero allí me di cuenta. Amar como Jesús es la inversión más cara, te cuesta tu ego, pero también es la más rentable, porque restablece la paz. En aquella cena, el Hijo de Dios transformó una comida ordinaria en un acto eterno. Allí enseñó que el poder no es control, sino entrega. La verdadera riqueza no reside en cuánto se posee, sino en cuánto se da. Amar hasta el final es el gesto más divino que existe. Y mientras el pan se derrite en la boca y el vino fluye como fuego y promesa, se sella un nuevo pacto, pero no con tinta, sino con sangre, y en el aire flota una certeza silenciosa. El amor que comienza lavando pies terminará derramando sangre. La noche era fría.
El viento cortaba las calles de Jerusalén como una hoja invisible. Entre sombras y antorchas resonaban pasos apresurados, soldados, lanzas, el sonido metálico de cadenas. En medio de ellos estaba Jesús. No hay corona, no hay trono, solo silencio. El Mesías que sanó a los enfermos, que hizo obedecer al mar, ahora está siendo arrastrado como un criminal. Y nadie lo reconoce. En Getsemaní ya había librado la batalla más profunda, no contra los hombres, sino contra el miedo. Allí, a solas, mientras los discípulos dormían, el Hijo habló con el Padre con el corazón afligido. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta es la frase que lo cambia todo, porque allí los cielos se doblegan ante la voluntad de Dios y el amor vence el instinto de huir. El sudor se mezcla con la sangre y la tierra se convierte en testigo de un amor que sangra para salvar. Luego viene Judas, un beso, un símbolo sagrado transformado en signo de traición, y el sonido de las monedas resuena como un martillo en el corazón del traidor. ¿Cuántas veces, en busca de pequeñas ganancias, vendemos lo eterno? El precio de Jesús no fueron 30 monedas de plata, sino el valor que Judas le atribuía a su propia alma. Trasladado de tribunal en tribunal, Jesús es interrogado, humillado y escupido. Las mismas personas que lo aplaudieron en su entrada triunfal ahora gritan: «Crucifíquenlo». El poder cambia de manos demasiado rápido cuando el corazón humano se guía por el miedo. Pilato, indeciso, se lava las manos, pero nadie se lava la conciencia. Y el Hijo del Dios viviente carga sobre sus hombros el peso del mundo. La cruz es pesada, no solo por la madera, sino por los pecados, la culpa y las cargas de toda la humanidad. Cada paso es una elección, cada caída es prueba de que el amor persiste. La sangre le gotea por la frente, mezclada con sudor y polvo. Y sin embargo, Él continúa. Porque el verdadero amor nunca se rinde, ni siquiera cuando el cuerpo te suplica que pares. En el Gólgota, el cielo se cierra. La risa de los soldados resuena en el aire. Los clavos perforan la carne y la madera, y el eco del martillo parece dividir el tiempo. Las manos que una vez sanaron, ahora están perforadas. Los pies que una vez albergaron esperanza, ahora están firmemente plantados en el suelo. Y en la cruz, el Cordero ruega por quienes lo crucifican: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. ¿Quién es este Dios que ama a sus enemigos hasta su último aliento? ¿Quién invierte compasión donde solo hay desprecio? Es la misma que nos mira, con paciencia, con ternura, con esperanza, incluso cuando volvemos a fallar. La tierra tiembla, el sol se pone, el velo del templo está rasgado de arriba abajo, el símbolo de la separación entre el hombre y Dios se deshace. Ahora el camino está despejado, la deuda ha sido pagada, la redención se ha completado, y entonces con voz débil pero potente dice: «Está terminado». Juan 19:30. Estas 3 palabras son el sello de la eternidad. No es un grito de derrota, es un grito de victoria. No es el final de una vida, es el comienzo de la nuestra. La inversión de amor se pagó con sangre y la recompensa es la vida eterna. El cielo llora, aterra, silencia. Pero algo sucede en el reino invisible. El infierno es derrotado y la esperanza renace. La cruz, símbolo de vergüenza, se transforma en trono de gloria. Porque el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, no rendirse nunca. Está terminado. Toda la ciudad parecía contener la respiración, como si alguien esperara un milagro que nunca llegaría. El sábado amaneció con un silencio doloroso. No calma, sino el peso de un mundo que creía haber perdido su última esperanza.
Las calles de Jerusalén eran extrañamente normales. Comerciantes tranquilos, puertas cerradas, el aroma a pan recién horneado aún presente, indiferentes al drama cósmico que se había desarrollado apenas unas horas antes. Sin embargo, sobre la entrada de una tumba había una piedra que pesaba más que madera. Pesaba significado, culpa, expectativas rotas. Todo está consumado. Juan 19:30. Estas palabras resonaron como un golpe y un pacto. Y entonces, silencio. El velo del templo se rasgó. Mateo 27:51. La oscuridad cubrió el cielo y el cuerpo del Maestro fue depositado en una tumba nueva, mientras el mundo intentaba comprender si aquello era el fin o el comienzo de algo aún indefinible. Los líderes solicitaron guardias. Pilato los autorizó. Querían asegurarse de que la historia terminara allí, cerrada, sin resurgimientos indeseados de esperanza. Mateo 27, 62-66. Incluso el sábado mismo trajo consigo su sombra de reposo, una pausa que parecía definitiva. Una curiosidad que invita a la reflexión. Los judíos consideraban el sábado un tiempo sagrado de silencio y descanso. Pero en este sábado en particular existían dos tipos de silencio: el silencio de la tumba y el silencio interior de quienes se preguntaban si Dios se había retirado. El conflicto que se introduce sutilmente en escena es el siguiente. Cuando Dios parece haber desaparecido, nuestro primer instinto es transformar el silencio en una crisis. Pero puede que sea precisamente en ese vacío donde se esté gestando un propósito. El silencio del sábado no era ausencia, sino obra en proceso, en el taller de lo invisible. Dios suele obrar en las semanas en que no vemos señales. En mi vida hubo un largo sábado, meses en que el teléfono no sonaba, los regalos parecían estancados, las oraciones resonaban sin respuesta. La tentación era medir el valor por el beneficio inmediato, pensar como dice el mundo, sin dinero, sin estatus, sin proyección, era perder. Pero lo que aprendí fue que la inversión de Dios no se rige por balances humanos. Él obra en el silencio, podando raíces, desatando nudos, preparando la tierra. El silencio me obligó a ser paciente, a confiar en que lo que Dios hace cuando todo parece muerto es preparación para algo vivo. Aplicación. A veces pensamos que los resultados, las señales y la prosperidad, ya sea financiera o en términos de influencia, son prueba de bendición, pero el sábado del Señor nos recuerda que la aparente ausencia de respuesta no es abandono, sino un proceso. La verdadera recompensa no proviene de un salto desesperado en busca de riqueza o poder, sino de una fidelidad constante cuando todo parece perdido. Es entonces cuando la inversión de la fe comienza a dar frutos. El sábado nos invita a descansar en Dios, no en el bullicio de los logros. En la oscuridad de aquel día, quienes amaban a Jesús lloraban. Otros atesoraban las monedas que habían ganado y se preguntaban si se habían equivocado al invertir en un movimiento tan volátil. El dilema humano, cambiar lo eterno por ganancias inmediatas, reaparece como una sombra, pero el sábado los confronta con la profunda verdad. El plan de Dios es más profundo que nuestros cálculos y más extenso que nuestros miedos. El silencio prepara, el silencio elige, el silencio enseña. Y entonces, cuando todo parece detenido, un atisbo de posibilidad se abre paso. ¿Y si la piedra de la tumba no fuera una prisión, sino una antesala a la liberación? ¿Y si el descanso sabático fuera la fragua silenciosa de la resurrección? El sábado continúa por ahora como espectador. Lo que nadie podía prever es que la mañana siguiente traería noticias que lo cambiarían todo. ¿En qué momento de tu vida experimentaste un sábado, una quietud que más tarde se reveló como una preparación? Mientras la ciudad se recuperaba del peso de aquella noche, hubo quienes, hasta bien entrada la noche,
Se negaron a aceptar el silencio como la última palabra. Vivió, murió y resucitó. Todo por amor. Y este amor continúa vivo, palpitando, clamando, transformando en cada persona que elige creer. Desde el pesebre hasta el Calvario, la vida de Jesús no fue solo una serie de milagros, fue una revolución silenciosa del corazón humano. Demostró que el verdadero poder no reside en dominar, sino en servir. La verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino lo que das. Y la inversión más sabia que alguien puede hacer es la de su propia alma en manos de Dios. Ahora piénsalo por un momento. ¿Qué papel desempeñas tú en esta historia? En Belén, comenzando algo nuevo y sencillo. En el desierto, siendo puesto a prueba cuando todo parece escasear. O quizás de pie ante la cruz, tratando de comprender el motivo del dolor. Quizás ya de pie ante la tumba, esperando a que la piedra finalmente se mueva. El Evangelio no se trata solo de que Él lo hizo. Se trata de que tú se puede vivir de Él. Porque la vida de Jesús no es solo una historia, sino una invitación. Una invitación a empezar de nuevo. Amar cuando el mundo se endurece. Creer que, incluso cuando todo parece muerto, Dios sigue obrando entre bastidores. Y si esta historia te ha conmovido de alguna manera hoy, si alguna parte de ello te llegó al corazón, no dejes que esto pase desapercibido como un vídeo más. Conviértelo en una decisión. Elige caminar con Él. Elige ser la respuesta al amor que una vez te alcanzó. Ahora quiero preguntarte, ¿qué parte de este viaje te impactó más? ¿En qué momento de la vida de Jesús te viste más reflejado? ¿Y qué quieres que Dios resucite dentro de ti hoy? Escribe en los comentarios. Me interesa mucho leer qué te ha provocado este mensaje. Y antes de irme, ayúdenme a difundir el mensaje de Jesús. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones y comparte esto con un amigo que necesite escuchar este mensaje. Porque, después de todo, su vida esto no ha terminado. Esa cruz. Ella continúa. En mí, en ti, en todo aquel que elige amar como Él amó.